Bueno, muy buenos días con todos. Parece que hay unos pequeños temitas por acá. Muy buenos días con todos, señores, estimados amigos. Bienvenidos a esta conferencia sobre gestionando una crisis, respuesta y continuidad de negocios. Como es sabido por todos, estamos pasando por un momento bastante excepcional, nunca antes experimentado por todos los que estamos virtualmente presentes. Por eso, antes de ingresar de lleno a la presentación, quisiera hacer público y quiero hablar en nombre de todos nosotros mi reconocimiento y agradecimiento a todos estos profesionales que están dando la cara para que todos nosotros de alguna u otra manera estemos protegidos de este flagelo que todos estamos identificando como el enemigo oculto, invisible, ¿verdad? Solidaridad, coraje, sacrificio son palabras que hoy verdaderamente tienen un significado totalmente distinto para nosotros gracias a ellos, ¿no? Y que Dios los proteja. Bueno, dicho esto, gracias nuevamente por estar con nosotros en este webcast, en este webinar. Y el contenido de lo que vamos a tratar el día de hoy está muy vinculado con un poco de antecedentes, cómo es que este concepto de buen gobierno corporativo ingresa a esta arista importante de cómo tratar y cómo lidiar con esta pandemia. Dentro de lo que es buen gobierno corporativo, lo que es continuidad de negocios, respondiendo a la crisis, y un poco de reflexiones finales, y hacia el final un poco de preguntas. De acuerdo con la dinámica que se ha establecido, la administración tiene, digamos, a todos nosotros en mute, excepto a mí, y si tienen alguna duda o consulta, por favor, la ponen en el chat, y yo las voy a ir leyendo a medida que vaya avanzando, o no, dejamos las respuestas hacia el final, ¿ok? Bueno, entonces como podemos podido apreciar en este pequeño video de unos 20 segundos, pues hay cuatro factores o características que identifican a una situación como crisis, ¿no? El primero es el hecho de que una situación muy pequeña podría tener un escalamiento muy grande, el impacto que puede ser a lo largo y ancho tanto de la organización como de todos los stakeholders que están vinculados con la misma, crea claramente una disrupción muy inmediata. Y por otro lado, y no por ello menos importante, el hecho de tener un potencial para dañar la imagen y la reputación de la organización de manera inmediata. Entonces, bajo estos cuatro conceptos creo que no nos cabe duda que esta situación, que fíjense en esta lámina muy interesante, cada 100 años se nos ha presentado una situación, estamos hablando de la peste negra, el cólera, la gripe española y el COVID-19, cada 100 años, bueno, aquí creo nos quedaríamos filosofando quizás hasta el día de mañana de por qué ha sucedido esto, pero lo cierto es que cada uno de estos temas han tenido un impacto organizacional, han tenido un impacto en nosotros como seres humanos y de alguna u otra manera hemos salido de ello. Entonces, en el caso de este último, claramente concuerdo con los cuatro conceptos que hemos conversado hace unos minutos atrás, y este coronavirus, cuya enfermedad se manifiesta a través del COVID-19, fue notificado, como ustedes saben, por primera vez en la ciudad de Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019, y declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Aquí me estoy permitiendo compartir con ustedes una página web que es pública, o sea, donde de alguna u otra manera supuestamente en tiempo real, digo supuestamente porque tiene un delay de más o menos 2 o 3 días, porque aquí habla de 1.400.000, creo que estamos hablando ya de 1.600.000 de personas contaminadas en el mundo, fallecidos 640.000 y recuperos 526.000, dice aquí. En el caso del Perú específicamente, según los datos actualizados al día de ayer a la medianoche, tenemos 11.475 positivos que representan el 10.5% de las muestras tomadas y lamentablemente 254 fallecidos. Entonces, yo creo que de alguna manera no podemos negar, sin duda no podemos negar, el hecho de que estamos frente a una situación de crisis que claramente está afectando
nuestra vida personal, nuestra vida empresarial. Y aquí también me voy a permitir compartir con ustedes una lámina que me gustó mucho de apoyo consultoría, en la cual hace una similitud entre lo que significó o lo que significa en realidad lo que es la crisis financiera internacional, porque algunos países, algunas organizaciones no llegaron finalmente a terminar de salir de ella, a pesar de que han pasado ya más de 10 años, y el Corona Shock. Como pueden ustedes apreciar, en lo que son las características de la crisis, de la crisis financiera internacional, fue un choque financiero que se trasladó de la parte económica a la economía real. Fue lenta y gradual porque duró más o menos 3 años y fue una recesión originada en Estados Unidos que se fue extendida o replicada a otras economías emergentes, clave que sostuvieron tasas de crecimiento positivas. ¿Qué pasa con el Corona Shock? Es un choque abrupto, con una capacidad productiva que pasa inmediatamente en los mercados financieros. Fue rápido, severo. Estamos hablando que como regalo de Navidad vino el 31 de diciembre, ¿cierto?, en la ciudad de Wuhan, en China, y el 11 de marzo, estamos hablando de 2 meses y medio después, ya la Organización Mundial de la Salud la declara como una pandemia, y no por el hecho de que esté presente en todo el globo, sino que por su rápida propagación, ¿no? Entonces, dicho todo esto, Nancy, ¿y esto ahora cómo tiene que ver con el concepto de buen gobierno corporativo del cual siempre hemos hablado, con el hecho de tener una estructura, de saber cómo mis stakeholders están bien comunicados? Pero a ver, vayamos avanzando y vemos cómo efectivamente el poder o el tener o el deber atender a esta pandemia de una manera ordenada tiene como base fundamental el hecho de que una organización tenga un adecuado gobierno corporativo. Entonces, mirando esta presentación, ustedes dirán, Nancy, estás desfasada en el tiempo, porque esa es una situación, ¿verdad?, que se podía haber presentado hasta quizás octubre, noviembre, donde claramente estamos hablando de una empresa que inició como una empresa familiar, que tuvo una buena expansión a nivel global, y ahora tanto Matías, Juan como Miguel Ángel necesitan fortalecer, y fíjense que justo le puse la flechita ahí, y lo que es su parte administrativa, su parte de procedimientos, todo el soporte, pero también fortalecer su estructura de gobierno. Pero fíjense, ahora resulta que estamos frente a un 31 de diciembre, que se declara una enfermedad, estamos hoy, 16 de abril, frente a una pandemia donde muchos de nosotros como país estamos en cuarentena. Entonces,
todo esto lindo de expansión, de ver cómo mis negocios se pueden controlar mejor, cómo se ve afectado. Y claramente hay una situación, como lo vamos a ver más adelante, que no estaba en el video. Estaban las situaciones de cómo atender a su personal, la fuerza laboral, cómo atender la parte de la cadena de abastecimiento, cómo finalmente puedo yo cubrir las expectativas de mis órganos reguladores, cómo puedo saber yo que si efectivamente tengo información correcta para mis accionistas, porque claramente en el video podemos ver de que eso un poco que se les fue de las manos. Ustedes imaginan que a esta situación le agreguemos un aspecto como, por ejemplo, este, que es el COVID-19, que no estaba en el radar. Entonces, ¿cómo así yo me voy a dar una ducha de agua fría y tengo que reaccionar inmediatamente y frente a este tema, que esta empresa simulada salió de la crisis financiera, de la que hablamos hace un momento atrás, gracias a la nómina de apoyo, ¿cómo ahora le agregamos este aspecto tan crítico que nos tiene a todos bastante paralizados? Entonces, con algunos de ustedes he compartido esta lámina en la cual hablamos de los principios de gobierno corporativo, que como siempre decimos, hay mucha literatura al respecto, pero si nosotros quisiéramos resumirla, podríamos decir que son 5 aspectos fundamentales, en los cuales el primero de ellos es el fortalecimiento de la capacidad prospectiva y estratégica. Entonces, Nancy, ¿pero y esto qué tiene que ver ahora? Estamos con coronavirus, con COVID-19, o sea, ¿cómo me puedes venir a mí a decir, buen gobierno corporativo, establécelo? Por supuesto que lo tengo que hacer. Aquí es independiente de si mi empresa es una empresa pequeña, mediana o grande. Aquí no estoy diciendo que me tengo que ir de viaje o reunirme de manera virtual una semana para poder definir mi estrategia. Lo que estoy diciendo es que si yo tenía un planeamiento estratégico, si yo tenía un presupuesto efectuado bajo un año fiscal de enero a diciembre, que lo hice, perdón, en octubre, en septiembre, en noviembre del año anterior, ¿cómo así a la luz de esta situación puedo yo efectivamente atender al coronavirus? ¿Cómo puedo yo enfrentar frente a mi negocio? Entonces yo tengo que conocer claramente mi organización, saber qué es lo que está pasando y ver si es que esto va a estar afectado o no. Como vamos a ver más adelante, yo tengo que identificar qué tipo de industria soy. Y esta industria, mientras más sensible sea el tema de esta enfermedad, de esta cuarentena, estas restricciones que estamos teniendo, evidentemente todos los aspectos vinculados con proyecciones, prospecciones, coberturas de presupuestos van a estar totalmente lejanos de lo que nosotros inicialmente habíamos previsto. Temas de transparencia y rendición de cuentas. Nuevamente, aquí estamos hablando de identificar claramente cuáles son los stakeholders que tiene mi organización, ¿verdad? Me esperan un minuto, me están acá avisando que, por favor, les ponga mi video. Creo que no me estaban viendo. Hola a todos nuevamente. Entonces, lo que estábamos hablando es identificar claramente a los stakeholders. Y esto, señores, es sumamente importante. Y aquí me voy a detener un segundo y voy a regresar porque no comenté algo realmente relevante. Ustedes saben que en toda estructura de gobierno supranacional o globalizada tienen que haber normalmente 3 tipos de agentes. ¿Y estos agentes cuáles son? El gobierno, la actividad empresarial, del Estado y del sector privado y las sociedades civiles. Entonces, en ese sentido, normalmente hay una suerte de coordinación implícita para que el mercado pueda funcionar de una manera más o menos coherente y ordenada. Yo creería, sin ser tan experta en el tema, yo creería, porque tampoco el ánimo es compartir temas ni económicos ni políticos, pero yo creo que a la luz de todas las situaciones que se han venido presentando y la reacción que ha habido tanto del gobierno como del sector empresarial como de la sociedad civil, en el caso específico del Perú, de hecho estamos siendo reconocidos como que los que mejores estamos saliendo o lo que es mejores nos estamos exponiendo frente a esta situación. En ese sentido, hay una serie de normas, creo que aquí voy a adelantarme un poco. Tenemos dentro de mi organización alguien que me está mapeando todos y cada una de las normas que están saliendo desde la primera, segunda semana de marzo hasta hoy día. Estamos cumpliendo con estas situaciones. ¿Cómo sé yo que efectivamente estoy atenuando la situación con las cosas, con los recursos que yo tengo? Entonces, estos 3 agentes son importantes. Entonces, el gobierno, por un lado, estaba emitiendo una serie de normas, indicaciones para propender al bien común. Por otro lado, el sector empresarial también ha puesto de su parte.
También está, de alguna manera, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del sector financiero. El sector financiero, los principales bancos del país, casi inmediatamente suspendieron por 3 o 4 meses ciertas condiciones de pago de determinados tipos de créditos. O sea, de alguna manera también tratando de desahogar esta presión por el tema de que se pueda romper la cadena de pagos. Y evidentemente la sociedad civil que también está participando muy activamente, ¿no? Entonces, en ese sentido y en este contexto, estos 3 agentes, si yo voy y quiero identificar claramente cuáles son mis stakeholders como organización, si yo me pongo por poner un ejemplo, en el sector financiero, yo tengo mis stakeholders. ¿Cuáles son? Inversionistas, directores, plana gerencial, empleados, staff, obreros, clientes, proveedores, la sociedad civil, la comunidad, órganos reguladores. Si estoy hablando del sistema financiero, ¿yo cuántos clientes tengo? Quizás el sistema financiero peruano tenga 20 millones, ¿sí? Casi todos estamos ya más o menos utilizando los medios de pago a través del sistema financiero. Entonces, yo tengo que atender un clamor, una expectativa que estos clientes están teniendo con respecto a mi actuación en el sistema financiero. Si por otro lado yo estoy hablando del sector minero, ¿cuántos clientes tengo? 5, 6 o 3. Con lo cual, mi nivel de actuación es diferente y la expectativa que tiene este cliente del sector minero con respecto a la expectativa que tienen los clientes del sector financiero son diferentes. Entonces, ¿y qué tiene que ver el gobierno corporativo con este segundo y tercer aspecto de identificación claramente de mis stakeholders y la respuesta a las expectativas que ellos tienen? Muchísimo. Porque así como les dije que yo voy a través de gobierno corporativo fortalecer la capacidad estratégica de mi organización, a la luz de esta nueva situación, ¿tengo que rehacer presupuesto? Por supuesto que lo tengo que hacer. ¿Tengo que rehacer mi estrategia? Es clarísimo que hay que hacerlo. Si nos ponemos en el sector de turismo hotelero, yo conversaba la semana pasada con la Asociación de Hoteles y realmente están sumamente preocupados. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que está su estrategia? ¿Cómo se imaginan ustedes que está sus presupuestos para este año? Inclusive conversábamos que aquellos hoteles que tienen presencia nacional estaban pensando ya, desde ya, cerrar algunos locales que estaban, digamos, como que en la cuerda floja, o como que locales que ya no estaban dando el nivel de rentabilidad y estaban esperando que pudiesen entrar en una nueva luz. Claramente esto tiene que cambiar de manera inmediata. Entonces, ¿cómo así, cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de otro tipo de stakeholder, cliente, sector educación, los niños. Justamente también ayer conversamos con nuestro personal del área de comité de crisis, ahora más adelante les voy a comentar qué significa un comité de crisis, y decíamos, oigan, hay muchas voladas, de hecho, el presidente de la Asociación de Colegios Particulares está promoviendo, ¿no?, de que los estudios de este año, los estudios escolares, queden en cuarentena hasta diciembre. O sea, este año escolar lectivo sea totalmente en cuarentena. Entonces, ¿ustedes se imaginan ese tipo de situaciones frente a una entidad educativa que tiene que establecer un adecuado gobierno corporativo y tiene que identificar, fíjense, sus clientes quiénes son? Los padres de familia y los alumnos. ¿Quiénes son los proveedores? Los profesores. Entonces, ¿qué expectativas tengo que cubrir yo a la luz de una situación que se llama COVID-19? Entonces, sí es importante establecer un adecuado modelo corporativo, tener claridad de cada uno de estos 5 elementos y tener la reacción, y vamos a ver más adelante, de secuencia de lo más importante, lo más crítico, hacia lo que sea menos importante. El cumplimiento de la rendición de cuentas acá está relacionada con el hecho de que identificado mi stakeholder, ¿qué expectativa tiene? Por ejemplo, órganos reguladores. Si estoy hablando del sistema financiero, mi órgano regulador por excelencia es la SBS. Si estoy hablando de una entidad que cotiza acciones o valores fuera, mi órgano regulador puede ser la SEC, puede ser la SMB en el caso del Perú. Estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, estamos hablando del Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia. Entonces,
¿Qué tipo de expectativa tienen estos órganos reguladores? Tienen una expectativa de cumplimiento. ¿Qué estoy haciendo yo? Y aquí claramente, ahora que vamos a explicar el cuadro que está acá debajo, vamos a ver la relevancia que tiene la función de cumplimiento. No, Nancy, yo no tengo recursos financieros. Yo no soy una organización tan grande que tenga una estructura de primera línea, segunda línea. No importa, señores. Lo que interesa es que la función de cumplimiento se esté dando, que alguien al interior de la misma pueda identificar claramente todas y cada una de las obligaciones que tiene la organización y plantearlas al comité gerencial. También más adelante vamos a ver qué significa un comité gerencial. No todas las decisiones son solamente del gerente general. El gerente general no necesariamente tiene el detalle para tomar, ni las informaciones oficiales correctas para tomar las decisiones apropiadas. Equidad en el trato de inversionistas. Conversaba mucho con algunas personas que están vinculadas a el sector de alimentos y bebidas. No tanto de la parte de abastecimiento, sino de la parte gastronómica. No sé si ustedes por la mañana habrán tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de los principales representantes de la industria gastronómica en el país, y la verdad que está bastante complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo así muchos de los grandes restaurantes, por las espaldas financieras que han tenido, han donado los alimentos que tenían, porque si no, claramente son alimentos perecederos que podían echarse a perder, pero los otros restaurantes, digamos, de gama media y gama baja, ¿cómo van a sobrevivir? Y aquí, Nancy, ¿qué tiene que ver con equidad con inversionistas? Porque generalmente, pues, un restaurante puede tener más de un accionista, ¿no? Entonces, ¿cómo así yo voy a privilegiar solo al accionista mayoritario y voy a no privilegiar y voy a dejar de lado al accionista minoritario? ¿Cómo así tengo que tomar yo decisiones de una manera correcta, de tal manera ser equitativo? Y finalmente, dentro de lo que es el concepto de buen gobierno corporativo, pues la conducción responsable de los negocios, ¿no? Entonces, yo creo que acá sí es sumamente relevante tener el concepto de que gobierno corporativo incluye ser una empresa socialmente responsable. El hecho de yo poder cumplir con los aspectos económicos, sociales y medioambientales de mi organización, de lo que yo represento en la sociedad. Entonces, yo tengo una responsabilidad como empresa. Mi responsabilidad como empresa no solamente es generar rentabilidad, porque si solamente es eso, mi sostenibilidad en el tiempo es limitada. Sin embargo, si yo considero que como organización tengo diferentes tipos de responsabilidades que van desde lo económico, social y medioambiental, la sostenibilidad se mantiene, es permanente, no tiene fecha límite. Entonces, aquí podríamos poner muchos ejemplos. En la parte económica, antes del 31 de diciembre, cuando hablamos de ser una empresa socialmente responsable en términos económicos, hablábamos mucho con nuestra amiga Giovanna, que decía, oigan, ¿qué es Giovanna quién? La presidenta de la Asociación de AFPs. ¿Cómo puede ser posible que hayan organizaciones que hagan las detracciones para la AFP y la ONP y no las imponen? ¿Eso es ser socialmente responsable? ¿Cómo puede ser posible que hayan empresas que, teniendo los fondos suficientes, paguen sus planillas no en la quincena ni al fin de mes, sino con una semana de delay? ¿Cómo puede ser posible que existan empresas que no paguen, que rompan la cadena de pago simplemente porque prefieren pagar los dividendos a los accionistas que pagar y cumplir con su cadena de distribución? Eso hasta el 31 de diciembre. Pero ¿qué significa hoy, señores, ser socialmente responsable desde el punto de vista económico? Significa ver de qué manera, en primer lugar, voy a cubrir las expectativas de un stakeholder que es sumamente relevante para nosotros como organización, nuestra fuerza laboral. Entonces, para esto, como tenemos diferentes tipos de industrias que tienen diferentes, a su vez, formas de exposición a este tema del coronavirus del COVID-19, entonces se han dado una serie de normas que estamos todavía tratando de interpretar correctamente para ver cómo puedo yo apoyar a que justamente mi fuerza laboral no esté tan afectada y que en consecuencia mi organización como persona jurídica tampoco lo esté. Entonces, fíjense la importancia de lo que les comenté hace un momento atrás de los tres agentes. El gobierno está poniendo de su parte con ciertas normas, buenas o malas, no las vamos a discutir acá. Ciertas normas que de alguna manera están dando cierto respiro y aire a la organización. Pero también la propia organización, como lo vamos a ver más adelante, tiene que poner de su parte. ¿Cómo? Cambiando su estrategia y su presupuesto. ¿Cómo? Redefiniendo probablemente la forma de hacer negocios. Y aquí
salen a la palestra los conceptos de creatividad, de innovación, no simplemente de decir, bueno, voy a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hoy la mayoría de nosotros estamos trabajando remoto, y eso es una situación que quizás hasta el 31 de diciembre nos resistíamos, le poníamos muchos peros. ¿Por qué? Básicamente porque no tengo cómo controlar a la persona, yo no sé si viene temprano, si se va tarde, si trabaja, si no trabaja, si se queda en pijama, si está comiendo encima de la computadora. Nos olvidamos de eso. Y empezamos a pensar en el objetivo, que era primero la salud de mi fuerza laboral, y segundo, que el objetivo que me estoy trazando bajo este nuevo escenario de COVID, bajo el tema de si voy a poder vender o no vender o prestar mi servicio o no, mi personal está actuando. Después, ¿qué tenemos? Ser socialmente responsables. Y esto no necesariamente es filantropía, como siempre lo digo. Yo puedo ser filántropo. De hecho, muchos de los grupos empresariales grandes del país han hecho donaciones importantes, tanto como persona jurídica como familia. Pero ser socialmente responsable significa preocuparme por mi comunidad. Significa saber si yo, por ejemplo, soy una empresa del sector energía, ¿cómo así mi organización está afectando o va a dejar de afectar o debería de colaborar con la comunidad con la cual yo interactúo cuando estoy haciendo mis labores de manera cotidiana? Entonces, ver si puedo hacer un tipo de obra, ver si puedo colaborar con la comunidad, recibir, y acá nuevamente estamos hablando de identificar a mi stakeholder y saber qué expectativa tiene para ver si puedo cubrir socialmente con esta expectativa del punto de vista de responsabilidad social corporativa. Y por último, bueno, el tema medioambiental. Yo creo que hoy escuchaba por la mañana pues algo que vengo diciendo, ¿no? A veces nosotros veíamos nuestro Lima la gris, y ahora Lima ya no está tan gris, está un poco celestita, ¿verdad? Las aves, que antes las escuchamos a lo lejos, hoy las escuchamos bastante fuerte, como que si tuvieran más ganas de estar en la naturaleza fuera de contaminación humana, como se dice. Y por otro lado, pues tenemos ya delfines en nuestras playas. Entonces, como dicen algunos filósofos de estos temas, ¿no? La naturaleza nos estaba pidiendo a Cristo respirar y nos mandó algo que ha permitido que hoy esté respirando, ¿no? Entonces, eso, señores, es desde el punto de vista de buen gobierno corporativo. Me he detenido bastante en esta lámina porque este es un concepto empresarial que no es nuevo, pero que a la luz de una situación de crisis, que como comentamos en el primer videíto pequeñito, es un tema que empezó menor, escaló muchísimo, un impacto a lo largo y ancho, no solo de cada empresa, sino de cada industria, de cada país, crea una disrupción clara en todos los negocios, sobre todo los más sensitivos a estos temas de turismo, gastronomía, salud, ¿ok? Y que puede causar un daño muy importante a mi reputación. Y acá en el lado inferior derecho tenemos un modelo que es la forma como el Instituto de Auditores Internos adoptó la interpretación de lo que significa un adecuado control interno. Nancy, por favor, no me vengas a hablar ni de gobierno corporativo ni de control interno en este contexto de COVID. Yo ahorita estoy preocupado por otras cosas. Señores, recuerden, si yo quiero tener sostenibilidad en mi organización, yo tengo de todas maneras que establecer ciertas pautas. No tiene que ser algo muy elaborado, pero sí que por favor, en este contexto, el directorio, la plana gerencial, realmente estén unidos, que tomen las decisiones correctas, que tomen informaciones oficiales y se tomen las decisiones en función a la realidad a la cual están expuestos. La segunda línea de defensa es la que le da soporte, es la gerencia que le da soporte a la primera línea. Nancy, yo no tengo espalda financiera, no tengo segunda línea, no importa. En una segunda línea, fíjense, está la gerencia de cumplimiento. Esta gerencia de cumplimiento es la que de alguna u otra manera tendría que ayudar a la organización a tener la seguridad, ¿ok? De que estamos cumpliendo con gran parte de las normas y yo no voy a tener ningún problema. Entre ayer y antes de ayer salieron ya estas normas de sanciones y penalidades para más que nada las personas naturales que no estamos cumpliendo, ¿no?, a cabalidad con el tema de la cuarentena. Entonces, fíjense nuevamente los tres agentes. Primero quiero apelar a la conciencia de la persona natural de que no salga, porque si sale se va a contagiar. Ya, no hacen caso. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Segundo agente, saca normas para que de alguna manera se esfuerce al bien común. Entonces, igual acá, si yo tengo tres líneas de defensa, no tengo la segunda porque no tengo el gerente, pero el gerente de cumplimiento debería estar diciendo a mí qué norma cumplir.
¿ok? Y si no lo tengo, entonces probablemente mi plana gerencial sí tenga pues al gerente legal, o pueda tener a mi gerente de recursos humanos. Entonces, a ellos son los que yo le tendría que encargar como gerente general, mapéame todo, y en una reunión virtual discutamos cómo son los impactos de estas normas para ver cómo salimos a flote en esta realidad. Y por último, y no menos importante, tenemos la función de auditoría interna. Ustedes deben haber escuchado de manera reiterada a nuestro presidente pedir, ¿verdad?, la presencia de la Contraloría para el control concurrente. Hace 2 días yo escuchaba, me imagino que ustedes también, cómo puede ser posible que en 2 meses y medio tengamos 100 investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción relacionadas con temas de adquisiciones, de uso de recursos no adecuados, de donaciones que no están siendo bien apreciadas ni utilizadas. Antes de eso, inclusive, puede ser verdad, mentira, no lo sé, pero que se encontraran donaciones en los domicilios de un par de alcaldes del país. Entonces, imagínense si eso sucede en el sector público. Yo no digo que en la misma medida suceda en el sector privado, pero si nosotros volteamos un poco la mirada hacia el sector privado, ¿podría suceder este tipo de situaciones? Por supuesto que podría suceder, porque estamos en una situación de emergencia, y ante una situación de emergencia normalmente los controles ya no se cumplen, los procedimientos son flexibles. Entonces, lo importante de tener documentado todo, lo importante que el área de auditoría interna, si yo la tengo, participe activamente del comité de crisis. Yo les voy a comentar, a las 2 semanas que empezó este tema de la cuarentena, conversé con las 2 personas que representan la vicepresidencia corporativa de auditoría interna de los 2 grupos empresariales más importantes del país, y me comentaron que recibieron la instrucción directa del presidente de directorio de estar presente en todos y cada uno de los comités de crisis de todas las empresas del grupo. Con mucha voz, probablemente no con voto, y de hecho no deberían tener voto, porque si tienen voto, pues estarían ingresando a un conflicto de independencia, ¿no?, con respecto a su gestión, pero sí participación activa. ¿Por qué? Porque tiene que tomar alguien una posición y una postura de tercero que ayude a ver si es que las condiciones sobre las cuales se están tomando las decisiones, las informaciones son correctas, se están interpretando adecuadamente las normas, de tal manera que se salvaguarde la estructura de la organización. En una situación de emergencia normalmente no cuido los detalles, y yo me voy a dar cuenta de eso en una empresa de repente dentro de un año, no ahora, pero dentro de un año sí. Pero sí, lo que sorprende es que yo la verdad me quedé bastante sorprendida de que hayan 100 casos. Si son 100 casos los formales, no quisiera yo ni siquiera ni imaginarme cuántos son los casos reales de casos de corrupción frente a una situación tan compleja para el país. Entonces, en este contexto de lo que significa gobierno corporativo, en lo que significa vino un bichito que no es tan chiquito, pero que no lo podemos ver, pero cuya maldad es tan grande que puede afectar nuestra vida personal y nuestra vida de negocios, ya les comenté el tema del impacto en el concepto de gobierno corporativo. Nuevamente, señores, no importa si soy una empresa que tiene persona y media, igual tengo que tener una estructura de gobierno corporativo. Me sentaré un día o 2 con la persona y media y di, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cerramos, no cerramos? ¿Compramos, no compramos? ¿Nos dedicamos mejor a importar mascarillas? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de empresas que se han creado para importar mascarillas, guantes, arcos de ozono, y etcétera, etcétera, etcétera? Porque justamente es un concepto de gobierno corporativo. Y dentro de ello, ya para una empresa que ya está estable, es la idea de, y ahora voy a poder continuar con los negocios, ¿cómo así en este contexto voy a continuar yo o no con los negocios? Entonces, aquí, sobre todo para aquellas empresas que están más reguladas, como por ejemplo la del sistema financiero, o aquellas que son, que cotizan acciones o valores en las bolsas extranjeras, o también son subsidiarias de empresas que cotizan fuera, tienen como una política interna el hecho de contar con un plan de continuidad de negocios. Que en cristiano, ¿qué significa? Oigan,
Yo tengo que identificar permanentemente cuáles son las situaciones que atentan contra mi negocio y diseñarles un plan de acción. Un plan de acción que viene del día 1 y corto, mediano y largo plazo. Fácil, ¿ok? Entonces, yo conversaba ayer, por ejemplo, con la gerente de cumplimiento de un banco, y me decía, sí, claro, claro que tengo mi plan de continuidad de negocio. De hecho, estoy certificada. Perfecto. Pero ¿tenías mapeado una pandemia y un COVID-19 dentro de tu plan? No. Pero sí podía tener algo parecido. ¿Tenías algo parecido? No, tampoco lo tenía parecido. ¿Qué tenías? Bueno, en mi plan de continuidad tenía desastres naturales, ¿ok? Tenía un terremoto, tenía incendio. ¿Qué más tenías? Tenía, bueno, en la época de los 80, el típico caso que había era los cortes de luz, entonces todo el mundo tenía que tener grupo electrógeno. ¿Y qué más tenías en tu plan? Bueno, tenía nada más. Y ahora, sí, pues, ahora resulta que tuvimos que actuar de manera inmediata. Y actuar de manera inmediata significa responder a la crisis, y es lo que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, yo tengo que tener una serie de situaciones. Asumir que tengo un problema, luego que asumo que tengo el problema, ¿de acuerdo? Respondo, lo contengo y continúo. Pero continúo, como todo el mundo dice, hay un antes y un después del coronavirus, hay un antes y un después del COVID-19. Nosotros activamos nuestro plan de continuidad de negocios en la firma el día 12 de marzo, ¿ok? Y nos reunimos los comités de gestión de crisis y el comité de administración de crisis todos y cada uno de los días, ¿ok? Excepto el comité de gestión, porque ya, digamos, lo estamos haciendo más esporádico, pero el comité de administración nos reunimos todos los días. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todos y cada uno de los aspectos que han impactado, que están impactando y que impactarán nuestra forma de hacer negocios. Todos tenemos claro de que no vamos a regresar a nuestras oficinas el día 27 de abril. Y esto no es ninguna infidencia. Nosotros regresaremos días posteriores al 27 de abril porque tenemos todo un plan que tenemos que acondicionar nuestras oficinas, coordinar con el edificio, ver qué tipo de desinfectación tiene que tener, qué implementos debemos de proporcionar a nuestro personal. Hay una norma que dice que nosotros como empleadores tenemos la obligación de proporcionar elementos de protección a nuestro personal. ¿Y pues qué significa elementos de protección? A mi buen juicio de entender, o mejor contrato a un especialista, o le digo a mi abogado, ¿sabes qué? Léete bien esta norma porque yo no entiendo. Y fíjense que una cosa tan pequeñita. ¿Y por qué es tan pequeñita? Porque dependiendo del tipo de sector al cual yo pertenezca, esto va a ser más crítico o no. ¿Cuántas mascarillas van a tener que comprar? ¿Cuánto se va a tener que gastar que no estaba presupuestado? Entonces, de alguna manera, pues esto es lo que significa tener un plan de continuidad de negocio. ¿Cómo se responde a la crisis? Aquí quiero comentarles de que, como ustedes saben, nosotros todos los años hacemos una serie de estudios y en esta oportunidad nosotros, pues antes de este tema de la crisis, teníamos nuestro estudio de crisis del año 2019, donde obviamente no estaba mapeado el tema de la pandemia, pero el 69-70% de los encuestados indicaba de que en los últimos 5 años sí han experimentado algún nivel de situación de crisis. Pero estas situaciones de crisis están, qué pena que no pueda interactuar con cada uno de ellos como para preguntarles, pero estas situaciones de crisis están bastante más vinculadas con aspectos financieros, temas de la crisis financiera internacional, que no todos terminaron de salir airosos. Estamos hablando de fraude y corrupción, estamos hablando de desastres naturales, estamos hablando, fíjense, del impacto de los órganos reguladores, porque como la forma de hacer negocios hoy es diferente, los órganos reguladores también están siendo mucho más estrictos. Pero de ninguna manera el tema del COVID estaba identificado. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar, junto con la lámina anterior? El plan de continuidad de negocios, señores, es un documento tan activo como el plan estratégico de la organización. Nancy, ¿lo tengo que actualizar todos los años? No, no lo tienes que actualizar todos los años, pero sí periódicamente. ¿Ok? Entonces, me queda clarísimo que frente a esta situación que estamos viviendo ya vamos a tener 45 días guardaditos, ¿no?
claramente todos los planes de continuidad de negocio van a tener que incorporar una situación similar a esta. Yo no digo una pandemia, bueno, en las voces no oficiales nos están hablando de que ya se está germinando algún otro tipo de virus allá por el Asia, que podrían tener efectos tan nocivos como el tiene el COVID-19. Entonces, tenemos que ya prepararnos a una situación como esta. Y lo más duro es hacerlo con alguien a quien no puedes ver. Y alguien que tampoco sabes qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Sin ser médico. El COVID, el coronavirus que se identificó allá en China, entre, ¿qué haber sido? Septiembre, agosto del año pasado, porque no, que se haya hecho público en diciembre no significa que no estuvo antes. ¿Ustedes creen que es el mismo que está acá en Lima? No me cae la menor duda que no, porque ya mutó. Entonces, las vacunas que puedan salir, sí, claro, nos van a curar o nos pueden atenuar los impactos o los síntomas, pero no necesariamente nos puede curar porque ya el mismo virus va mutando en el tiempo, ¿no? Entonces, pero igual, regresando al tema, sí, hoy todos los planes de continuidad de negocio, teniendo en consideración el tipo de industria a la cual pertenezco y teniendo en consideración el tipo de empresa, tiene que modificar su plan de continuidad de negocios, o por lo menos, si no lo tenía, hacerlo. Señores, no importa, a mano, agarren un papel y lo escriben. No tiene que ser algo muy sofisticado. Lo importante es tener en el radar cuáles son las situaciones que afectan a mi negocio y poder tener un plan de acción. De la misma manera como en la vida personal. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los escenarios de crisis que pueden haber? Son múltiples y va a depender claramente del tipo de empresa o industria, como le comenté hace un momento atrás. ¿Cuál es la respuesta a la crisis más adecuada? Aquella que minimice el impacto en mi organización. Entonces, Nancy, ¿cuál es el mejor odontólogo que conoces? Y yo últimamente estoy prefiriendo no dar referencias, sino por mala. ¿Por qué? No porque no lo conozca, sino porque en verdad la vida me está enseñando que el mejor médico es el que te cura. Entonces, si me cura a mí, es el mejor para mí. Si no te cura a ti, no es el mejor para ti. Igual acá. Entonces, frente a una situación, ¿cuál es la mejor respuesta a la crisis? Aquella que impacta menos a tu organización. Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, de los 4 bancos más grandes del país, o estoy hablando de las 5 empresas mineras más grandes del país, ¿cuál es la respuesta a la crisis más adecuada? Por ejemplo, si estoy hablando de la empresa, la industria minera está más o menos trabajando, decían las últimas cifras oficiales, que al 25% de su capacidad instalada. Algunas otras no, porque están mucho más retiradas del país y estaban en una suerte de confinamiento, con lo cual la probabilidad de contaminación era mínima y por ello siguen trabajando, ¿no? Pero cuando esta situación se abra, ¿cuál va a ser la respuesta a la crisis más adecuada? Va a ser aquella empresa que esté más cerca o más lejos de la ciudad, va a ser el restaurante más grande o más pequeño en función a su espalda financiera. O sea, la respuesta es distinta. El banco, los bancos, no todos, a pesar de que la mayoría ha de alguna manera puesto algunas situaciones de ablandamiento, por llamar de una manera, a la presión que le puedan dar a sus clientes con respecto al pago de sus deudas, no todos han respondido de la misma manera. ¿Por qué? No todas tienen la misma circunstancia, no todas tienen la misma estructura, no tienen todas la misma capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué acciones realizo para enfrentarla? Suena muy bonito, por favor, no pongan sonrisas en sus labios, pero en realidad lo que habría que hacer es sentarme en mi terraza, en mi jardín, en la puerta, un momento, y decir, ok, ¿cuál es el mapa de riesgos COVID-19 y cómo tengo que diseñar mi plan de respuesta? ¿Me afecta o no me afecta? ¿Qué impacto tiene? ¿Ok? ¿Qué escenarios de contingencia tengo que identificar? Y tener una reflexión estratégica con respecto a mi negocio. Y esta reflexión estratégica significa, ¿me tendré que achicar? ¿Tendré que vender alguna unidad operativa? ¿O es el momento de comprar? ¿Cierto? Porque este es el mejor momento para aquellos que tienen un perfil de riesgo alto o bajo. Un perfil de riesgo bastante alto. Entonces, no son adversos al riesgo. Entonces, están ahorita a la búsqueda de empresas o industrias que realmente podrían ser buenas para invertir en este momento. Entonces, ¿qué reflexión estratégica me lleva toda esta situación?
Esta lámina yo imagino que es una de las que más les va a encantar, porque normalmente las respuestas a la crisis tienen tres tipos de olas, los que son sulfuritos, ¿ah? Entonces tenemos la ola 1, la ola 2 y la ola 3. La ola 1 es la inmediata, es cuando viene el incendio, viene el bombero y apaga la llama. Ese es el momento 1. Ok, en este caso el momento 1 no es una hora, 2 horas, 3 horas, una semana, puede ser un par de semanas, ok. La ola 2 y la ola 3. ¿Qué significa la ola 1? Voy a apagar el incendio. La ola 2 voy a ver cómo empiezo a rescatar algunos muebles para ver si pueden ser utilizados. Y la ola 3 es, ok, ¿puedo abrir otra vez mi tienda? No puedo abrir mi tienda. Lo cierto es, señores, que en la medida que yo tome conciencia de estas tres olas, lo más rápido posible, más fuerte voy a emerger cuando esté en el largo plazo. Entonces, tengo que identificar estas tres olas. Esas tres olas son movilizarme, estabilizar y definir estrategia. Recuerden que yo les hablaba de identificar, responder, contener y continuar. Entonces, fíjense ustedes, esto no es ciencia cuántica, lo importante es pasar de la teoría a la práctica en mi realidad. ¿Cuáles son los puntos de dolor? Los puntos de dolor, señores, van a depender del tipo de industria que yo tenga, del tipo de industria a la cual yo pertenezca, ¿ok? El tipo de dolor, por ejemplo, en el caso de la industria de entretenimiento. Me imagino que ustedes saben que la ciudad de Wuhan salió de la cuarentena de manera paulatina después de 11 semanas de cuarentena. Y en ese interín, los cines obviamente no estaban atendiendo, pero ni bien se activó la desactivación de la cuarentena, valga la redundancia incoherente que acabo de decir, empezaron a quebrar los cines. Entonces, ¿es un punto de dolor? Es un punto de dolor. El ministro Ceballos, ¿qué ha dicho? De que claramente todos aquellos eventos de naturaleza pública y privada que conglomeren mucha cantidad de personas, dicho sea de paso, que es mucha cantidad de personas, están suspendidas de manera indefinida. No está en una norma, pero está suspendida de manera indefinida. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los conciertos? ¿Qué va a pasar con los cines? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? Entonces se dan cuenta que dependiendo de mi realidad es la ola, como la voy a identificar, el punto de dolor y las áreas de foco. Lo cierto es que cuando yo estoy en la ola 1, que hoy probablemente estemos ya saliendo de la ola 1, era saber la información. Ok, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está mi gente? Y fíjense, ¿de qué me tengo que preocupar? De administrar la crisis y de la fuerza laboral. Es que no puedo preocuparme de todo al mismo tiempo, porque no tengo ni la espalda ni el recurso suficiente. Entonces, ¿de en qué tengo que focalizar? Primero, en administrar la crisis. Tratar de apagar el incendio dentro de mi realidad. Preocuparme por mi gente. ¿Cómo está mi gente? ¿Están bien? ¿Se ha fijado si es que hay alguien que haya sido diagnosticado positivo? Lo tengo mapeado, le estoy haciendo seguimiento semana a semana. ¿Saben si alguno de sus familiares está involucrado en estos temas, sí o no? Tener información oficial de mi compañía. Fíjense lo que dice acá, comunicación con los grupos de interés. ¿Se dieron cuenta que el gobierno corporativo es importante? Porque tengo que tener claridad de todos y cada uno de mis grupos de interés. ¿Por qué? Porque me tengo que preocupar por sus expectativas y por mi relacionamiento con ellos y en el peor de los casos, señores, cómo este stakeholder me puede afectar. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasa si yo tengo un stakeholder llamado proveedor único? Y este proveedor único está impactado totalmente por el COVID-19. ¿Cómo creen? No es que se corte la cadena de pagos, se corta mi cadena de distribución. Entonces, ¿cómo voy a responder yo como organización? Por eso que les digo, gobierno corporativo como concepto de protección a la organización. Pero ok, no me importa el resto, no me importa los stakeholders cómo estén, si están bien, si están enfermos, no me importa. Ok, pero fíjate, por no preocuparte, porque tu proveedor único estaba pasando mal este tema, te va a afectar a tu relación. ¿Ok? Y bueno, obviamente también conversamos los últimos días con muchas empresas. Por arte de magia, yo creo que las cosas no se hicieron de una manera improvisada, pero la mayoría de las empresas están entre 90 y 95, 97% actuando remoto sin mayor problema. Pero yo creo que no estamos considerando aspectos que sí vamos a empezar a ver en la parte de estabilización y en definir la estrategia.
porque todos empezamos a actuar de manera inmediata remoto. Pero justo ayer yo le preguntaba en el comité de crisis, le preguntaba a mi gerente de sistemas, le decía, oye, y de las 1.800 máquinas que tenemos, cuando todos tienen necesariamente computadoras, no hay ninguna, no te han llamado para decir que hay un problema, nadie se le cayó el café, no se le cayó el agua, no se le cayó la computadora. Fíjense ustedes que no. Entonces, de alguna u otra manera, lo que antes sucedía en las oficinas o cuando íbamos al cliente, ahora ya no sucede, porque la gente está teniendo más cuidado con su equipo. Eso por un lado. Pero por otro lado, todos los que estamos trabajando remoto tenemos el 100% de la información confidencial de la empresa. ¿Hemos revisado nuestra política de confidencialidad de información? Puede darse el caso, como vemos en las series de las películas, ¿verdad? De que en una familia de 4 personas, resulta que en 2 trabajan para empresas competidoras. ¿Y cómo estoy cuidando la confidencialidad? Pero Nancy, o sea, cada uno lo firmó, todos somos profesionales, claro, lo manejas cuando estás cada uno fuera en su empresa, pero ahora estamos viendo todos juntos las 24 horas del día. Trabajando probablemente, no sé, me imagino que no, pero no todos tenemos pues una oficina en nuestros hogares, ¿no? Entonces estaremos trabajando pues todos en la misma mesa, el comedor, en un lado y en otro lado, y la información está toda encima de la mesa. ¿Cómo la estoy cuidando? Entonces, fíjense ustedes que todo eso se empieza a ver ya en la segunda y en la tercera ola. En la primera ola, nuevamente, como les digo, es apagar el incendio. Ver qué información tengo, si es variante, si es estable, si no es estable, comunicación como grupo de interés, interrupción de la fuerza laboral, fijarme y hacer monitoreo de mi personal, la tecnología, tanto en términos de computadores como la tecnología móvil. Como dice acá, el área de foco es la administración propiamente, la crisis y la fuerza laboral. Ya en una segunda ola, mi área de foco va a ser, ok, operaciones, cadena de abastecimiento, la parte impositiva, la parte comercial propiamente, la caja. Aquí es donde yo empiezo a mirar, uy, ¿y mi caja? ¿Cómo voy a hacer para pagar planillas? ¿Cómo voy a hacer para pagar impuestos? ¿Cómo voy a hacer para pagar proveedores? ¿Ok? Tengo que empezar a negociar. Y ahí nuevamente lo que les dije, los 3 agentes, ¿recuerdan? Ok, el agente de gobierno, ¿qué ha hecho? Ha sacado algunas normas que nos permiten, por lo menos a las empresas, a las medianas y pequeñas, desahogarse un poco, ¿no? En términos de algunos subsidios equivalentes a 35% del sueldo menores a cierto monto. Tenemos el tema de la liberación de las CTS, liberaciones de las AFPs, tenemos el aspecto vinculado con la suspensión perfecta, tenemos el RATIA Perú, o sea, hay una serie de situaciones que están tratando de alguna manera linealizar o hacer que este tema de la segunda ola se pase de una manera más suave, ¿no? O sea, que no estuviéramos con una ola profunda, ¿no? Entonces, y en la ola 3, esto ya es tratar de continuar con mi negocio. Y la verdad que no he encontrado la forma de decirlo de otra manera, pero no es continuar, sino porque es un antes y un después del coronavirus, entonces no es continuar, o sea, no es que el 12 de marzo yo hacía las cosas de una manera y ahora regreso el 27 y las sigo haciendo de la misma manera, no, es continuar con mis operaciones, pero vista con una forma distinta. Por eso que aquí lo importante es el área de foco, es la estrategia y la marca. Ver si efectivamente yo voy a tener que cambiar mi forma de hacer los negocios. Fíjense lo que dice acá, estrategia de recuperación y crecimiento. Bills, compro, vendo, desactivo, dejo on hold. ¿Qué hago con todas mis operaciones? Si soy una sola operación no hay problema, pero si tengo 5 oficinas, ¿me sigo manteniendo las 5? ¿O compro 2 más? O sea, va a depender nuevamente del tipo de negocio que yo tenga. Luego, entorno regulatorio cambiante. Aquí, señores, por favor, tengan a alguien dentro de su organización que permanentemente les esté mirando todas las normas, el peruano, interpretando adecuadamente. Si no se entiende, busquen al especialista, busquen al consultor que les pueda ayudar a ver si es que ese tipo de situaciones se están atendiendo de una manera correcta y no tomar decisiones no correctas, sobre todo en la parte de fuerza laboral y la parte impositiva tributaria, porque cualquier decisión incorrecta que yo pueda tomar podría reconvertirse en una reclamación, en una disputa, en un procedimiento judicial que pueda venir en contra de la organización. Y evidentemente, pues acá están todas las oportunidades de transformación.
Duda no me cabe de que efectivamente todo el tema de trabajo remoto se va a privilegiar de todas maneras. Tenemos que cuidar, como les digo, todo el tema de rehacer nuestra política de seguridad de información, tanto física como lógica. No me cabe duda de que van a haber muchas situaciones vinculadas con temas de insiders y de filtración de información confidencial, que hoy, ya estando en la segunda o tercera ola, deberíamos empezar a preocuparnos porque probablemente algo de información se puede haber filtrado, ¿no? Sobre todo a nivel de tecnología de información, porque están llegando muchos correos que no son los correctos, los famosos hackeos, maliciosos y demás, que si no estamos acostumbrados, probablemente caigamos en alguna de esas tentaciones. Es más claro ver que tú tienes un correo malicioso en tu computador que en el celular, ¿no? Entonces, y hoy la mayoría de nosotros estamos con el celular en la mano y probablemente le estemos dando ok o sí o no, o respondiendo correos que no deberíamos de responder. Nosotros cuando vemos los temas de forenses, por ejemplo, y nos llaman para ver los aspectos vinculados con ciberataques, ustedes no tienen la cantidad de solicitudes de servicios de ciberataques que estamos teniendo hoy. ¿Por qué? Porque te mandan una estructura de dominio de correo que tiene un puntito de más, que tiene una letra de más, que tiene un guión de más. En el celular no lo viste. Y probablemente autorizaste la transferencia de $1 millón a un proveedor que tenías que haber hecho y no debiste haberlo hecho porque alguien te hackeó y trasladó el dinero a otro lado. Entonces se dan cuenta cómo sí es el impacto importante en la identificación de estas 3 olas para poder responder a la crisis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas de impacto? Porque una cosa es, como vimos acá, las áreas de foco, administración, fuerza laboral, operaciones, ¿no? O sea, a nivel de gestión más o menos. Pero en cuanto a la organización en sí misma, y nuevamente, disculpen que sea tan reiterativa, pero todo depende del tipo de industria en la cual pertenezca. Yo no puedo tener una solución para la industria de turismo que le haga copy-paste para la industria petrolera. No puedo tener una solución para los servicios profesionales que le haga copy-paste para la industria de minera. Quizás en algunas partes del back office podría darse alguna similitud, pero sin duda los riesgos y de exposición y los impactos son diferentes, con lo cual la respuesta es diferente también. Entonces, para todas las organizaciones que tienen un fuerte componente de capital humano, lo importante es fijarse por la salvaguarda de su salud. La prevención de riesgos es clave en estos momentos y seguirá haciéndolo durante un tiempo. Entonces, tengo que cuidar a mi personal. Si yo, por ejemplo, soy una organización donde el uso intensivo de capital humano es bajo, entonces no me tengo que preocupar tanto. No digo que no me preocupe, no me tengo que preocupar tanto porque todo está mecanizado. Entonces, nuevamente, todo depende del tipo de empresa en la cual yo me encuentre. Mientras más manualizada si existe el término esté, mayor preocupación por la parte de fuerza laboral. Cadena de suministros. Si yo estoy en una empresa de manufactura, si yo estoy en la parte media de generación de materias primas y subproductos, ¿me afecta a mí? Claro que me afecta. Recuerden el ejemplo que les puse. ¿Qué pasa si yo tengo un proveedor que es mi único proveedor y no me preocupé? Entonces tengo que empezar a buscar qué otras formas de distribución voy a poder tener para poder yo, a su vez, cumplir con mis expectativas de mis clientes. Pero esto me lleva a la otra cajita, reducción en las ventas. No, si no hay reducción de las ventas, porque resulta que yo vendía equipos médicos y sí tenía en stock muchas de las cosas que se están pidiendo ahora. Y resulta que yo tengo un contacto en China que me está proveyendo todos los materiales que se necesitan al mismo precio. Fíjense ustedes, no hay reducción de ventas. Entonces, nuevamente reitero, depende del tipo de industria. Operaciones. ¿Cómo es que yo, miren lo que dice acá, deslocalizar infraestructuras no disponibles? Como le hablaba de los hoteles, a mí me hablaban que aquellos hoteles, cadena de hoteles que tienen presencia nacional, están pensando ya desactivar por lo menos el 30-40% de los hoteles al interior del país. Porque claramente esta es una industria que no va a tener, por una manera de llamarlo, negocio en los próximos 6 o 12 meses. Entonces, ¿cómo es que esto va a responder a las expectativas de mis stakeholders? ¿Recuerda el gobierno corporativo? Bueno, yo siempre les voy a reiterar el gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque yo tengo que mapear a mi cliente. Si mi cliente hoy va a tener miedo en lo personal de salir de viaje, por otro lado, va a tener una norma que le permite impedir viajar,
¿qué creen ustedes que va a pasar con las líneas aéreas y con los hoteles y con los restaurantes? Tienen que responder frente a eso. O se reconvierten, como les decía yo en la lámina anterior, estrategia y marca, oportunidades de transformación. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la parte de estructura, en la parte de operaciones? Viajes, claramente todos estamos realizando dentro de nuestros protocolos, ajustando las características y todos los cuidados que tenemos que tener en los viajes. Y bueno, como les dije, regulación. Esto sí es independiente de todas las industrias, porque hay normas que están vinculadas con ciertos sectores, pero hay normas que son transversales a todas las industrias. Entonces, señores, yo creo que sí es importante no dejar de lado este tema, no dejar de prever que hay normas que tenemos que cumplir y tenemos una obligación importante que no pueda después venir en contra de la organización, ¿no? El ciclo de respuesta a la crisis es continuo, por más que sea, digamos, en 3 olas, siempre tenemos que estar pendientes de cómo nos vamos a organizar, cómo priorizo las acciones, cómo tomo decisiones, cómo empiezo a recuperar las operaciones. Pero si resulta que no empiezo a recuperar operaciones porque todavía se extiende el tema, ok, me tengo que reorganizar, tengo que repriorizar las acciones, tengo que tomar nuevas decisiones, ¿qué hacer? ¿Ok? Entonces, como les decía, la lámina de las 3 olas creo que es bastante importante y crítica y espero que se la lleven en los recuerdos, y así como esta. ¿Por qué? Porque recuerdan que yo les comenté que en nuestra firma, y esto sin ánimo de ser infidente, tenemos 2 comités. Entonces, pero estos comités están conformados siguiendo esta línea. Es un comité de liderazgo que está formado por ciertos socios representativos de cada una de las áreas importantes de nuestra firma, y tenemos un comité de administración, que son todos los gerentes que de alguna manera nos están apoyando fuertemente en el nivel de detalle y de la instrumentación de las decisiones que estamos tomando los socios. Entonces, tiene que haber un equipo de liderazgo, tiene que ser necesariamente funcional, multifuncional, multidisciplinario. Una sola persona no lo sabe todo. De hecho, por ejemplo, hace unos días atrás nosotros estábamos evaluando el tema de los famosos, qué tipo de mascarilla, qué tipo de guantes, el guante sí, el guante no, desinfección con ozono, los arcos de ozono, los túneles, no, resulta de que dañan las células epiteliales. Llegó un momento que yo dije, un ratito, estamos hablando con nuestra médico ocupacional, un ratito, nosotros no somos expertos en el tema, por favor, contactemos a un infectólogo. Entonces, eso hemos hecho. No les voy a dar receta porque, como dije, no hay una receta perfecta, cada uno tiene que seguir la indicación en función a sus realidades, pero nosotros ya estamos haciendo la consulta con respecto a un tema que claramente nosotros no somos especialistas. Entonces, por eso es la importancia, un equipo de liderazgo, un equipo multifuncional, que haga interdependencias. No puede ser posible de que haya en estos momentos de crisis duplicidad de funciones. Imagínense ustedes una empresa minera, petrolera, que tiene localidades en Lima, ¿ok? Y tiene localidades en cada uno de los centros donde está la operación. Y resulta que recursos humanos está haciendo cierto tipo de controles desde acá, y las mismas personas en las localidades, en las unidades mineras, están haciendo los mismos controles. Con esta escasez de recursos no podemos darnos el lujo de hacer actividades repetitivas. Entonces, la importancia de tener este equipo multifuncional, en coordinación con cada una de las áreas, establecer y comunicar roles y responsabilidades, ¿ok? Para saber cuáles son las expectativas que hay que cumplir, el apoyo a los especialistas si es que es necesario, y tener un plan de proyecto integrado y con hitos, ¿está? Señores, Nancy, ¿sabes qué? Esto es muy grande, yo no tengo las espaldas para hacerlo, me es muy complejo. No es complejo, señores. Yo puedo ser una empresa mediana y puedo tener esto. El equipo de liderazgo puede ser el equipo multifuncional, o sea, pueden ser las mismas personas, nada más de tener la cabeza fría, de saber cuáles son las situaciones a las cuales mi empresa se está enfrentando, ver el impacto de manera factual, objetiva, y luego ver cómo voy a instrumentar la solución. ¿Okay? Eso es lo importante. Y tener la claridad y tener el ego un poquito al lado, en el sentido de que si yo no sé la respuesta, el sentido común no necesariamente me va a ayudar en este tipo de situaciones, porque muchas veces estamos pensando de que por sentido común vamos a poder solucionar, y algunos aspectos no son sentido común. Tienen que ver con el tema de yo poder irme a un especialista para que me dé la solución que hoy mi organización está necesitando. Otro tema del cual no he hablado y ya estamos por cumplir el tiempo es, señores,
así como hablé de gobierno corporativo y sus stakeholders, es muy importante que se defina una política de comunicación interna y externa. Es muy importante y es muy relevante que sus stakeholders sepan cómo la organización ha asumido esta situación y cómo la está tratando de paliar y cómo va a salir de ella. Yo no les estoy diciendo que les pasen la lámina en las 3 olas. Lo que les estoy diciendo es comuniquen lo que ustedes consideran que es correcto, a la interna y a la externa. ¿Por qué? Porque es justo y necesario, por la voluntad de los pueblos. Sí, por un tema de sobrevivencia empresarial, señores, porque sus stakeholders necesitan saber de sus empresas, necesitan saber cómo están reaccionando. Sus empleados necesitan saber si es que van a tener empleo o no, si es que se van a quedar con su chamba. Entonces, sí es importante alinear esas expectativas y comunicarlas a todos los stakeholders con todos los niveles de confidencialidad que sean necesarios. Entonces, señores, bueno, algunas reflexiones finales. Acá hay 8 cajitas con reflexiones finales. Yo, en verdad, les agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia de haber escuchado este webcast, pero en realidad, para mí, dentro de estas 8 cajitas, la más importante es la que está relacionada con el compromiso de la alta dirección. Si yo no tengo un compromiso real, cierto, tangible, creo que no existe compromiso tangible, pero sí, en este caso lo voy a utilizar, compromiso tangible del directorio y de la alta gerencia, de que esa situación se tiene que hacer suyo, a identificar los impactos, identificar el plan de acción y seguirlo, miren, todo lo demás no sirve para nada. O sea, yo creo que aquí nos tenemos que poner la camiseta, tenemos que ser conscientes que hay un problema, tenemos que ver este problema, qué impactos tiene, porque no en todas las organizaciones tiene el mismo impacto, ¿ok? Y ver el plan de respuesta y hacerme responsable de ejecutar el plan de respuesta, de hacerme responsable de hacer seguimiento al plan de respuesta, de hacerme responsable de modificar la respuesta si es que no está siendo la correcta. Y por eso que yo les decía que ese círculo es un círculo, no es vicioso, es un círculo virtuoso, donde si yo, por ejemplo, identifiqué la situación, me ordené, tomé decisiones y me logré reestructurar, pero resulta que el plan de acción no fue el correcto, entonces tengo que regresar y nuevamente identificar la situación, reordenarme, ver más información, tomar nuevas decisiones y así sucesivamente hasta que llegue el punto en que pueda surgir de una manera fortalecida. Entonces, ok, señores, bueno, con eso en verdad quería cerrar esta pequeña charla con ese video que me parece bastante motivador y que nos exhorta a ser fuertes, a seguir en esta lucha. Somos buenos en esto y así como en el fútbol, después de 36 años pudimos regresar al Mundial, pues claramente después de X número de días, no sabría decirles cuántos, esperemos que sean 45, 60, dependiendo del sector económico en el que nos encontremos, esperemos regresar nuevamente a nuestras vidas, a esta nueva normalidad.
Recuerden, todo va a ser igual, va a ser una nueva normalidad, ¿no? Entonces, aquí tengo algunas preguntas. Bueno, básicamente son comentarios efectivamente de Gerardo, en el que decía que importante el comentario relacionado con la emergencia y el riesgo, ¿no? Seguridad de los activos, prevención de fraude. En el plan de comunicación interna me preguntaban, en realidad yo creo que esto es como la vida misma, no sé qué cosa comunicar, qué creen ustedes que deberían de comunicar. Siempre que cuando converso con mis chicos, yo digo, siempre pónganse en los zapatos del cliente. ¿Qué creen ustedes que el cliente está esperando en nuestro informe? Entonces, igual, en este caso de la política de comunicación interna y externa, pongámonos en los zapatos no del empleador, pongámonos en el zapato del tercero, pongámonos en el zapato de mi empleado. ¿Qué creen ustedes de preocupación que tiene mi empleado y qué creen ustedes que está esperando que su empleador le diga? Que le diga, no te preocupes, estoy cuidándote, no te preocupes, estamos haciendo encuestas todas las semanas para asegurar que ninguno de nosotros estemos contaminados. No te preocupes, tenemos un médico ocupacional que está monitoreando. No te preocupes, el trabajo remoto se está monitoreando con el área de sistemas. No te preocupes, los clientes asignados están siendo, y así, ¿no? Entonces, ver exactamente tu tercero, qué cosa necesita de comunicación. Entonces, ahora, Nancy, yo no puedo identificar a cada uno de los terceros que están fuera, que son stakeholders externos, y sacar un comunicado para cada uno. Perfecto, pero puedes hacer un comunicado único. Yo, empresa ABC, que me dedico a este sector económico, sentimos que tenemos esta responsabilidad y esto vamos a hacer por el país y esto estamos haciendo por nuestros recursos humanos y esto estoy haciendo por mis terceros. O sea, hay muchas formas de comunicar. Señores, yo creo que lo importante es tener presencia. Lo importante es que todos tus stakeholders, que tu mercado no te olvide y que al contrario, que se fijen de que frente a una situación tan crítica y tan grave no simplemente desapareció, sino que está presente. ¿Ok? Hay una pregunta de Denis que me dice, tanto la SBS y el BCR bajaron las tasas de interés, pero no se reflejan los consumos de los créditos en general, ¿y por qué? Bueno, hablamos de que los aspectos económicos no necesariamente los vamos a revisar en este webcast, pero sin duda todos sabemos de que en los aspectos macroeconómicos y microeconómicos las respuestas no son tan rápidas. No olvidemos que estamos, ¿cuánto tiempo en ese tema? 2 meses y medio, ¿ok? Y donde estas normas recién tienen algunas semanas, con lo cual quizás la reacción en el mercado todavía no se va a dar por un lado, pero yo creo que todo este tema que Denis nos comenta está muy impactado también por por el propio recelo que tenemos nosotros como personas naturales, porque nosotros no tenemos seguros hoy nuestros ingresos. O sea, no todos tenemos una espalda, un nivel de ahorro que me permita a mí sobrevivir 2, 3, 4, 5 meses sin saber qué hacer. Entonces, puede haber mucho de recelo, puede haber desconfianza. Creo que todavía esto, como bien decía un presidente nuestro anterior, no chorrea, pero está goteando, y probablemente si está goteando, no lo estamos viendo por eso. Entonces, yo creo que probablemente estos temas de las normas, tanto del BCR como el SBS, se empiecen a ver con mucha más tangibilidad dentro de los próximos días, ¿no? Ok, señores, muchísimas gracias. Espero haber cubierto en algo sus expectativas y hasta una próxima oportunidad. Adiós.